Los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 15 de San Juan, que venimos haciendo la serie expositiva, y el sermón de hoy se va a llamar La unión con Jesucristo, la verdadera vid. Vamos a empezar entonces, capítulo número 15, y dice así, la Reina Valera 1960, que tengo dos traducciones pero para ir guiándome, pero dice así: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Voy a ir de a poco exponiendo el tema, o sea, todos estos textos bíblicos. Vamos a tratar de ir despacio ahora, ya que tenemos un poco más de tiempo. Y voy a explicar algo, o sea, que vemos acá. O sea, vamos a ver que Jesucristo se identifica con la verdadera vid. Para poder entender esto, amados, es importante que podamos entender algo del Antiguo Testamento. O sea, porque cuando hablamos de como Jesucristo, la unión con la verdadera vid, bueno, vemos nosotros que el Señor está dando ahí Él se está identificando con la verdadera vid, pero debemos entender eso primero en el Antiguo Testamento un poco para poder entender esto. Y en Isaías, capítulo 5, dice así, ahora voy a explicar esto, parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado y plantado en vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y ello también en ella un lagar, y esperaba diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandará que no derraman lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Por qué leí esto? Hay muchísimos textos más todavía para poder leer sobre la viña que hablábamos en el Antiguo Testamento, que Israel, podríamos decir que era un tipo de lo que era. Por eso, antes de yo explicar esto de Jesús y la verdadera vid que está hablando acá el Señor Jesucristo, la vid y los pámpanos, que Él va a hablar o va a establecer algunos principios de la vida cristiana, que yo voy a hablar la unión con Jesucristo, es importante que entendamos un poco a la luz del Nuevo Testamento lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, en el Antiguo Testamento Israel era un tipo de lo que sería el antitipo de lo que iba a ser Cristo. Era como que era la sombra lo que mostraba lo que era. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verdadero Israel. Jesucristo es la verdadera viña. Entonces mostraba eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no daban fruto? Ahora voy a explicar un poco. Tengo que hablar un poco de nuestra teología del pacto antes de explicar. Israel no podía dar fruto porque estaba bajo un pacto de obra. Entonces el pacto de obra da frutos solamente de muerte. El hombre no puede guardar. Entonces Israel y Jesucristo es el verdadero Israel, vamos a ver. Y podríamos decir, es un tipo donde Jesucristo nos muestra mostrando estas imágenes que Él nos va a mostrar de la vida agrícola, del tiempo que se mostraba de la cosecha, como todo lo que están unidos a Él forman el verdadero Israel, podríamos decir, y podríamos decir que solamente unido a Él, en el nuevo pacto, las personas pueden dar frutos. Y frutos, vas a decir, de vida, y frutos en abundancia. Y vamos a ver un poquito de eso. Eso es importante entender, que Jesucristo es la vid verdadera. Ahora, entendiendo un poquito esto, vamos a ir avanzando un poco de a poco.
Vamos a ver de a poco, voy a seguir explicando que hay dos clases de, vamos a decir, de ramas ahí que están ahí, o sea, las que dan fruto y las que no dan fruto. O sea, voy a explicar varias cosas a lo largo del sermón. Pareciera como que personas que pierden la salvación y como que estuvieron ahí, pero no es así. A lo largo de todo esto voy a ir poniendo de a poco y desmenuzando los textos. Así que tengan un poquito de paciencia porque voy a explicar eso. Entonces, la vid verdadera, nosotros entonces estamos viendo que Israel era como una viña que estaba plantada y deberían producir frutos. Eso es lo que vemos. Entonces ya quedó establecido eso, el tipo y el antitipo. Ahora sigue diciendo que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Bueno, Jesucristo estaba mostrando que el padre, vamos a ver a lo largo de todo el sermón, es que sí, creo que era en Juan 5:17, si no me equivoco, que vimos hace un tiempo atrás, si no me equivoco es en Juan 5:17, a ver. Sí. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces vemos acá que el Padre está trabajando, vemos que en la salvación tanto el Hijo como el Padre están activos, incluso el Espíritu Santo que va a ser mandado después. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, acá vemos, entonces ya empezamos a ver en la metáfora esta que está utilizando el Señor Jesucristo, que hay verdaderos, podríamos decir, discípulos y hay otros que, aunque están dentro de nosotros, no son de nosotros, son personas, podríamos decir, oidores, gente, como dice 1 de Juan 2:19, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Son personas, vamos a ver que no es que pierden la salvación, son personas que, como dice Hebreos, probaron, gustaron, le iluminaron, estuvieron un tiempo, como Demas, que estuvo ahí y amando más al mundo, se fue. El ejemplo acá que vamos a ver que el Padre limpia y quita, es un ejemplo, acuérdense lo que veníamos estudiando en los sermones anteriores sobre Judas. Judas fue sacado y en este momento estamos viendo como el Señor empieza a limpiar. Sacado que lo entregó, o sea, lo dejó que vaya en pos de lo que su corazón quería. Ahí sí vemos, aunque vemos el contexto, podríamos decir el contexto inmediato ahí, se está refiriendo a los discípulos, pero tiene una aplicación también para todos aquellos que estamos unidos vitalmente con Jesucristo. Ahora voy a explicar un poco esto que ya lo hablé hace mucho yo. Entonces los que no dan fruto, dice, el Señor o el Padre lo va a quitar. ¿Qué ejemplo podemos ver ahí? Bueno, podemos ver a Judas. Judas fue sacado. Ahora vemos que después Pedro pasó como que lo mismo, pero se arrepintió Pedro. Vamos a ver, aquellos que conocen las escrituras van a ver que él se arrepiente, da fruto de arrepentimiento, ustedes lo ven en hecho cambiar. Aunque lo había negado, tuvo miedo, se fue y se calentó con los enemigos, después lo vemos, lo niega 3 veces, pero hay perdón y arrepentimiento. Judas no hubo en eso, fue cortado, desgajado, ahí. No es que pierde la salvación, nunca la tuvo directamente. Aquellos que son desgajados, por ahí les gusta, prueban, escuchan, pero no dan fruto. Y vamos a ver un poco de este fruto a lo largo que voy hablando de ahí, qué es ese fruto. Ahí los pámpanos, para que puedan entender, si no entienden, si no tienen una Biblia así de lenguaje que es sencillo o actual, serían ramas, las ramas que están unidas. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez, yo a veces lo hago con un cedrón que tengo ahí afuera, le saco las ramitas así y me salen ramitas nuevas. Bueno, ¿qué pasa? Porque hay ciertas ramas que por ahí, o el retoño, chupón, podríamos decir, son como, en los que están estos cítricos que son como brotes, que están por debajo de la unión del injerto, y estos retoños chupones, aquellos que tienen en la plantación, saben que le roban los recursos nutritivos a la planta. ¿Para qué? Porque estos brotes están como, podríamos decir, como que chupan así y sacan, y no dan nada. Ciertas personas que están en la iglesia a veces están así, absorbiendo a los demás cristianos, haciendo perder el tiempo y nunca dan fruto para nada. Eso después de un tiempo, no sé si saben ustedes un poco de
de esto de apicultura, agricultura, después de un tiempo, creo que, no me acuerdo bien, creo que era 3 años, 3 años y medio, eso se cortaba, se sacaba, y el padre dice que eso, que el fruto que nos lleva a tiempo lo quitará. O sea, ¿qué es lo quitará? Fíjense, yo tengo anotado acá para no ir a buscarlo, en Lucas 13, versículos 6 y 9 dice así, la parábola de la higuera estéril. En el contexto se acuerda que habían venido unos discípulos, ya que se había derrumbado una torre y que habían muerto. Y el Señor, y después de todas esas cosas, dice las palabras que solamente el Señor las podía decir, porque si yo las digo, es que alguien dice, no, pobre, está padeciendo, está sufriendo. Y el Señor dice, si no se arrepiente, también moriréis, le dice así. Como parecía como que el Señor no le importaba, o sea, pero no es así. Entonces, pero en ese contexto, en el versículo 6 a 9 de Lucas, dice así, la parábola de la higuera estéril. Dijo también, esta parábola tenía, dice así, tenía un hombre plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? Escuchen, ¿para qué inutiliza también la tierra? Ni para la tierra servía, estaba molestando la tierra esa planta. Le estaba sacando ya a la tierra lo que servía, no servía ni para la tierra. El Señor dice, ni la tierra, están inutilizando la tierra. Entonces respondió y dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diera fruto, si bien no la cortarás después. Amados amigos, aquellos que no están en Cristo, hoy es un tiempo de gracia. Dice Juan el Bautista en nuestra parte de Mateo, el hacha está puesta a la raíz. No es un juego acá, o una linda parábola, un ejemplo. Está en juego acá la salvación. El Señor dice que si estás en Cristo y Dios te permitió escuchar y participar de esto, no es un juego, no es algo moral en nuestras vidas, no es un club social, cómo mejorar mi vida. No estamos hablando de eso. La implicación acá es que el hacha está puesta para cortar y tirarla al fuego, al infierno, porque cuando llegamos viendo, dice que Él va a cortar. Y siguiendo con el versículo 2, dice, aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, ahora vamos a venir explicando un poco de eso, de lo que estaba hablando de las otras personas que están ahí, que parece como que están, y pueden estar un tiempo, quizás 3 años. 3 años vengo a buscar acá y no hallo nada. Quizás puede llegar 1 año, 2, 3, pero va a llegar un tiempo donde el Señor te va a venir a pedir fruto. Y no sea que el Señor diga, córtala. Y aquellos que están ahí, acuérdense que si están, es porque el Señor por ahí tuvo misericordia y dijo, espera, yo voy a acabar, yo voy a orar, está intercediendo por ti. Entonces hoy es un tiempo para aquellos que están o por ahí que están ahí, para que empiecen a dar fruto. Y vamos a ver un poco qué es los frutos, qué es lo que Él pide. Entonces el Señor sigue hablando sobre aquellos que están en Cristo, dice en el versículo número 2, dice así, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, aquellos de verdad que están, acuérdense que cuando vimos el libro de Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 11, vimos que nosotros somos los que estamos injertados, ¿se acuerda? Que estuvimos viendo, bueno, nosotros fuimos puestos en el olivo. Nosotros, no hay 2 árboles, no es que Israel y la iglesia, hay uno solo y es Cristo, y es donde nosotros tomamos, que es el Señor Jesucristo. Y esos verdaderos que están ahí, que han sido por misericordia, o hemos sido por misericordia, puestos ahí en la viña, o sea, estamos ahí, debemos dar fruto. ¿Y qué es lo que es fruto? Bueno, son los que están unidos con Cristo, esos son los que tienen que dar frutos espirituales. Ahora, ¿qué es lo que hace el Padre? Bueno, ¿qué es esta de la limpieza que aparece ahí? ¿Cómo podríamos decir esa limpieza que hace? La limpieza podríamos decir con el Señor disciplina, en el sentido que le voy a explicar. Disciplina es cuando el Señor, después de un tiempo,
Aquellos que ustedes que no puedan mirar hace un año, 2, 3, o aquellos que gozan de más tiempo en el Señor y digan así, ¿sigo siendo el mismo? No, porque el Señor hace un año atrás no eras lo que eras ahora. ¿Por qué? Porque el Señor empezó a limpiar. ¿Qué limpia? Esas ramas que molestan, que no te dejan crecer. ¿Qué son? Las amistades, la música mundana, cosas que perdías el tiempo con juegos. Cualquier cosa que te pueda estar alejando del Señor, si estás en Cristo, tenés el Padre, que el Padre va a estar cortando, va a estar limpiando, porque Él está por ahí para que estés dando fruto. No estás solo, el Padre tiene un cuidado. Entonces es importante que veas si hace un año, 2 o 3, has visto que el Señor ha estado limpiando. Si sigues en lo mismo, es muy posible que no estás, o el Señor por ahí te ha disciplinado y te ha entregado. Es un momento donde, si estás ahí, es un momento que le digas que Él te esté limpiando. La limpieza podríamos explicarla como la santificación, que el Señor empieza a santificar, empieza a apartar para que puedas dar fruto los frutos. Y aquellos que no han venido a Cristo, es un tiempo para que den por lo menos el primer fruto, que es el fruto del arrepentimiento, para venir. Es el primer fruto que el Señor pide. Entonces es importante. Hay gente que por ahí cree que cuando hablamos de esto dice, bueno, no juzgue a la persona. El Señor nos enseñó, fíjese en Mateo 7, versículo 15 en adelante, dice así: por su fruto los conoceréis. Guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos buenos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Perdón, no puede el buen árbol dar frutos, dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, y escuche, y es echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No está hablando simplemente, vamos a decir, en aquellos que no son cristianos, de una pequeña disciplina, que vas a perder una recompensa. Estamos hablando de ser echado en fuego, y fuego del infierno. No me da tiempo de ir a buscar algunos textos bíblicos también acá, pero si nosotros buscamos en el libro de Mateo y otras partes, vamos a encontrar cómo eso eran cortado y esas ramas eran echadas al fuego. Podríamos decir, es un símbolo ahí de lo que se ve en el día del juicio final, donde ellos van a ser cortados y echados al lado de fuego. Nunca dieron fuego. No dieron fruto, van a ser echados en el lago de fuego. Entonces estamos hablando de la salvación, dice ahí, lo limpiará para que lleve más fruto. La idea de la limpieza, o podríamos decir de la disciplina que el Señor va haciendo en nuestras vidas, tiene una implicación de que nosotros demos fruto. De eso es. En Mateo 3, versículos 7 al 8, fíjese, dice ahí que ellos no dieron fruto, o sea, el fruto del arrepentimiento. ¿Se acuerda que Juan el Bautista los confronta ahí y le dice, ¿quién le enseñó a usted a huir de la ira venidera? Él los exhorta a que den fruto. Entonces, ¿qué sucede? No todos los que están en la iglesia o dicen, yo amo a Jesús. Yo conozco mucho a Jesús que dice, Jesús I love you, dice, y tienen un pececito, la remera de Jesús, pero su vida es lo contrario. Y no hablamos de una super santificación, no, nadie está glorificado, pero sus vidas tienen que dar fruto, o sea, fruto, y no solamente eso, porque es decir, yo amo a Jesús. Ya vimos todos estos domingos pasados que el amor y la ley van de la mano. Yo no puedo decir que Jesús trajo una nueva ley de amar cuando Dios me manda también obedecer la ley, que van juntos de la mano, que vamos a ver. En Romanos 9:6 dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué es esto? ¿Por qué leo este texto? Porque no todos los que son de Israel son israelitas.
No todos los que dicen que están en la iglesia están en Cristo, podríamos decir parafraseándolo, son de Cristo. Dice, yo estoy en la iglesia, yo hago esto. Bueno, pero no es así. Si tu vida no está dando frutos, los frutos espirituales, no frutos de hacer cosas así materiales, no, frutos espirituales, porque Dios es espíritu y todo lo que están en Él van a dar fruto y fruto espiritual, una vida cambiada, podríamos decir, los que descienden de Él. En Romanos 11:17 dice lo mismo. Pues si algunas de las ramas fueron desgastadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellos y lo has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros no estamos porque somos mejores en Cristo, podemos mirar a los demás, estamos por la misericordia del Señor que nos fue injertado. Muchos de los que no están ahora, de verdad, es porque, no es porque muchos dicen, bueno, el Señor es malo, era porque ellos fueron incrédulos, porque si una persona que cree, por lo tanto va a vivir una vida cristiana, vive lo que cree. En Lucas 8:18 dice así, Lucas 8, versículo 18, mirad cómo oíd, porque todo aquel que tiene se le dará más, y todo aquel que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. El Señor, mostrándole esto, no voy a ir mucho, o sea, a irme por ahí, pero la idea que quiero implantar en sus mentes es esto. Aquellos que tienen, o Señor te dio, Dios te va a pedir. Dice, ¿cuánto puedo dar? Bueno, tus frutos van a depender de lo que el Señor te dio, pero siempre vas a tener que dar fruto de aquello. Aquello que se le dio más, el Señor le va a pedir más. Aquello que te haya dado, ¿cómo? ¿Cuántas semillas te dio el Señor? Una. Bueno, plantala. ¿Cuánto te dieron a vos? 5. Plantá esas 5 semillas. A cada uno de ellos el Señor va a pedir fruto. No podemos estar mirando la vinita de al lado a ver cuántos frutos tiene, si es más santo que ellos. No, yo tengo que ver lo que Dios me dio a mí, y con eso yo tengo que dar, porque el Señor me va a venir a pedir cuenta al fin y al cabo, al final. Y en 1 Juan 2:19 salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si no hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Las escrituras, incluso en 1 de Juan, que estamos viendo Juan acá, pero en 1 de Juan nos muestra que hay muchas personas que parecen estar en Jesús, en la vid, como que estuvieran injertados, pero en el tiempo vamos a ver que no van a poder permanecer mucho tiempo ahí. En Mateo 7, versículo 21 al 23, yo estaba recién ahí y me salí, pero vamos a volver. Dice así, ustedes lo conocen, lo nombro casi siempre. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Anomia es ahí. ¿Qué significa? Cuando estamos viendo acá la epístola de según San Juan, estamos viendo que si alguno me ama, guarde mis mandamientos. ¿Cómo se manifiesta el amor? Bueno, por la obediencia activa de la ley. No es una nueva ley de amor, sino que el amor es, podríamos decir, el cumplimiento de la ley. Si yo amo, por supuesto voy a buscar hacer. Esta gente decía, Señor, te amamos. Tenían dones, pero acuérdense de algo, los dones y los frutos espirituales no son lo mismo. Dones pueden hacer los magos pueden echar fuera demonios, pueden hacer milagros. Eso no significa que una persona tiene. Por sus frutos los conocerán. El Señor nunca dijo, por sus dones milagrosos los conocerán. Judas hacía milagros, salió con los 70. Demas salía con Pablo también a hacer milagros. ¿Y dónde están? Solo aquellos que están con Cristo van a dar fruto. A su tiempo, por supuesto. Hay que tener tiempo, esperar, plantar, y va creciendo la ramita. Y hay cosas que pueden estar tiempo. Hay una planta que dice que está como 7 años echando raíz. Pero después sale con toda y da mucho fruto. Hay otros que ya son árboles y robles grandes y dan mucho fruto y muchos vienen. Pero ha llevado un tiempo estando unido con Cristo. Y eso es importante, la unión con Cristo. Ahora voy a hablar un poco sobre eso a medida que siga desarrollando el tema. Acuérdense
el libro de Hebreos, es importante esto, esta exhortación, porque el libro de Hebreo, a lo largo de todo el libro de Hebreo, se muestra una exhortación continua y continua y continua y continua para, como dice nuestra confesión de fe del año 1689, de la perseverancia de los santos. Aquel que está en Cristo va a permanecer. Va a llover, va a haber sufrimiento, se van a levantar los familiares, te van a dejar los amigos, van a pasar muchas cosas, vas a pasar pruebas. Pero el pábilo, por más que humee, no se va a apagar. Va a seguir ahí, firme. Como ese árbol que yo trabajo a la noche, yo veo que hace así. Y lo mueve de acá para allá. Y yo lo miro así, parece que se va a quebrar. Es una ramita, se llaman cañas. Cañas silvestres. Es una señora que tiene al lado una caña finita así. Y yo la veo que se mueve así. Y del puesto de guardia digo, este se quiebra en cualquier momento. Y no se quiebra. Y después veo árboles así grandes cuando voy con la moto que se caen las ramas y se quiebran. Digo, qué increíble. Y vemos así, ¿no? Que el que está en Cristo, por más que esté ahí, ante los sufrimientos y la tormenta y lo que haya, el Señor lo va a hacer porque el Señor lo sostiene a cada uno de nosotros y lo va a hacer que mantener. En Hebreos 3, versículos del 6 al 9, tengo esta en la mano porque es más chica. Dice así. Pero Cristo como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, escuchen, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la guardamos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación del día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros para cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en las provocaciones. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, dice el texto. Entonces, es importante que el libro de Hebreos nos muestra cómo estas personas estaban, vamos a decir ahí, pareciera que estaban dentro del pacto, pero un pacto de obra, pero nunca creyeron y nunca dieron fruto, como vemos ahí en Isaías que dice, él esperaba que dieran fruto, pero por supuesto no dieron fruto porque ellos se centraron en ellos, pensaban que el estar dentro de un pacto, porque ellos estamos circuncidados, estamos adentro del pacto, estoy dentro de la iglesia, escucho sana doctrina, esto, pero no está quizá dando el fruto. Y ahora voy a hablar de otra cosa a lo largo de este tiempo que me queda. ¿Qué es esto de estar en Cristo? ¿Cómo es que estoy en Cristo? Porque dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Qué significa? ¿Que si guardo los mandamientos me mantengo? No, amado, eso es salvación por obras. El estar con Cristo no es que yo, si me porto bien, Dios dice que si yo guardo su mandamiento, entonces yo voy a estar en Cristo. No significa, eso es un resultado nada más de estar en Cristo. ¿Por qué da fruto el árbol? ¿Por sí mismo, vamos a decir, la rama, el pámpano? No, porque él está unido a la raíz. Y el fruto es una consecuencia nada más de estar unido a él. Sáquenlo de él, vas a que él no va a dar fruto para nada, no puede. O así nosotros, por eso somos limpiados, dice, por medio de la palabra. Nosotros somos limpiados, fuimos limpiados. ¿Qué es esto? La palabra luego podríamos decir dos cosas, yo lo podría aplicar así. Somos limpiados por Cristo, o sea, por Cristo por medio de él, y cuando estuvimos viendo toda la palabra, es por medio de la sangre de Cristo que somos limpiados,
por medio de la sangre de Cristo que somos limpiados de nuestros pecados, y el lavamiento de la palabra. Quiero que entiendan, esto no se lo olviden nunca, por favor. No es que porque leas Biblia vas a ser limpiado. Eso es moralismo. Primero Cristo te limpia con su sangre. Cuando crees, sos lavado y purificado. El Espíritu Santo te bautiza. Y tampoco el bautismo te vamos a decir externo, sino por un bautismo interno que sucede. Sos limpio. Todo tu espíritu. Aunque no todos, dice el Señor Jesucristo. Estaban ahí algunos y no todos. Era Judas. Entonces, ¿qué significa? Por medio de la palabra es que después sí, por medio de la palabra viene la santificación, pero primero tiene que ser justificado la persona. Dice, entonces nosotros somos limpios por medio de eso, de la palabra después que venimos a Cristo somos limpios y somos... entonces dice, permanecid en mí, voy a seguir avanzando, en mí, en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bueno, el Señor Jesucristo le sigue exhortando y diciendo que permanezca en eso. Me gustaría hablar un poco de esto, del permanecer ahí, o que significa estar, persistir, permanecer, podríamos decir eso. Y ese permanecer podríamos decir que es la evidencia. Yo cuando miro mi plantita de cedrón, que doy el ejemplo, miro la ramita porque veo que está ahí, da frutitos sus hojitas, porque veo que permanece ahí. Si se sale de ahí no está. ¿Qué significa? Bueno, significa solamente que está unido ahí. Pero la rama nunca está haciendo fuerza. Uy, ¿qué fuerza que hago para no desprenderme de acá? No, porque ya está unido. De la raíz, podríamos decir, de esa primera semilla que salió, que fue Cristo, y empezó a crecer, de ahí Él empezó a salir, Él murió, y de ahí empezó a crecer y Él empezó a dar frutos. Pero nosotros damos fruto de un resultado de estar por Él. Pero nosotros no hacemos fuerza para estar con Cristo. Nosotros no guardamos los mandamientos para poder permanecer en eso. Olvídense, desechen eso de su mente, porque eso es obras. Lo voy a refrescar en un estudio una vez que di hace un tiempo atrás, un poquito por arriba para traer a su memoria, por arriba nada más, la unión con Cristo. ¿Qué es esto? Para que puedan entender, la unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Yo no estoy unido con Cristo por guardar los mandamientos. Eso sobra, olvídense, van camino al infierno, si quieren. Nadie puede justificarse por medio de la ley o por moralismo. Cuando lean acá, si guardáis mi mandamiento, ya es un resultado nada más de que yo tengo vida. Porque dice, yo haré que andéis, yo haré que caminen mis mandamientos. ¿Se puede entender o no? ¿Sí? Bueno, entonces solamente por la unión que estamos unidos con Jesucristo, que es la verdadera vid, es que la persona va a tener fruto. Voy a hablar un poquito de eso para refrescar lo que vimos. O sea que estos beneficios del Espíritu Santo, que Él nos aplica, podemos decir la expiación, la propiciación, la propiciación, la expiación que hace y toda la obra redentora que hace. Ya una vez que uno estuvo hablando de esto, estuvimos hablando cuándo estábamos unidos, cuándo sucedió, eso es un tema largo. Pero nosotros estábamos en lo que sería una unión pasada, una presente y futura. Ya estábamos en la mente, podríamos decir, atemporal de Dios, pero en el amor puesto en Cristo. Nosotros ni siquiera existíamos cuando el Señor ya seleccionó o predestinó a ciertas personas. Este es un tema complejo y un tema que no se habla mucho ahí. ¿Cuándo que yo estoy unido a Cristo? ¿Cómo sucede esto? Todo esto lo vimos nosotros hace un tiempo. ¿Cómo es? Bueno, aquellos que oyen, o sea, el que oye la palabra de Él y cree en Él, o sea, es por medio de la fe que yo me apropio, y el Espíritu Santo, incluso esa fe y ese arrepentimiento procede de Él, para poder unirme a Él. Entonces, esta doctrina que nos muestra, no solamente acá en el capítulo Juan, en el capítulo número 15, el capítulo 17, sino que en los evangelios también del apóstol, Pablo muestra los que están en Cristo Jesús, los que son llamados, los vivos, los justificados, los que tienen vida eterna, los que están libres, todo eso que aparece ahí es un resultado. Lo que han tenido redención son los que están en Cristo. Pablo utiliza también eso, incluso creo que muchas veces lo utiliza en el libro de Efesios.
incluso en Efesios también 1:4, los que fueron elegidos. Entonces, esta elección o aquellos que están en Cristo no es por guardar la palabra, por estar portando bien, estoy unido porque estoy unido a una iglesia, sino significa porque fuimos unidos, o sea, el Padre nos amó y nos seleccionó antes de la fundación del mundo. Siempre estuvimos en la mente, aunque ustedes no lo puedan creer. En el estado presente, bueno, estamos en Cristo. ¿Cómo es esto cuando estamos en Cristo? Ya lo vimos en Juan, cuando dice, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa? Si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. ¿Qué es esto? El estar en Cristo, amado, no significa creer y amarlo, es una nueva criatura. Si estás en Cristo, has sido creado nuevo. Puedes agarrar una foto tuya y otra así, mirarte, decir, somos parecidos, pero algo parece que no, algo pasó. No son los mismos. La gente nota un cambio. Te tiene que ver, como te ven con Pedro. Por más que te quieran decir que no eres cristiano, dice, tu forma de hablar denota que estabas con él. No, dice Pedro. Sí, nosotros, ¿por qué? Porque te van a conocer cuando hables, tu forma de ser. Es algo que muestra una nueva criatura, algo ha pasado. Entonces, la unión con Cristo es vital, es un cambio totalmente... te ha cambiado, por decirlo, una naturaleza y una nueva persona ha venido a morar, el Espíritu Santo, han venido ellos. La vida de Cristo, podríamos decir que viene a morar dentro de nosotros por su Espíritu. Eso es la unión. Es cuando el Espíritu Santo viene y viene adentro de la unión, se une. Yo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vendremos y moraremos. Estaremos unidos. El Padre, así como el Padre y el Hijo son uno, nosotros vamos a estar unidos. ¿Por qué somos chacos, juntos, estamos unidos? Somos uno. Es como el matrimonio judío, no el que vemos por acá, sino que la unión entre el esposo y la esposa no es un simple acuerdo. Sí, hace esto, no, responsabilidades, compromisos. Bueno, eso es con Cristo. Sí, Jesús al novio. Muchos dicen, sí, lo amo y hacen lo que quieren. No, estar unido o casado con Cristo significa compromiso, responsabilidades, todas las cosas que Él demanda. Entonces hay que pensarlo bien cuando nosotros decimos que somos cristianos. No vamos a estar por ahí ensuciando el nombre de Cristo, viviendo así, siendo bueno. No, el estar unido es de verdad que unido o permanecer. Esto es permanecer. Yo estoy abajo, de hecho permanezco acá. Es estar, es habitar completamente con Él, como Él está con el Padre, ¿sí? Entonces eso es cuando Él viene a morar dentro de nosotros, estamos unidos. ¿Cómo sucede esta unión en Cristo que estamos viendo en Juan 15? Es importante que lo entendamos, porque no es una simple ilustración. Qué linda la ilustración de estar unido acá con estuvo hablando de los frutos. Estoy hablando de tu vida espiritual. Estoy hablando de, como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobado. Examinaos si de verdad estáis en Cristo, dice las Escrituras. Probaos. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, fíjate si te estás dando un fruto, algún retoño, algo, que no eres el que eras antes. Algo pasó. Un pequeño fruto. Que esto vino a tu vida. Y a la gente no le gusta eso. No le gusta. Porque vamos a ver después que la gente aborrece. Uno de los resultados de estar con Cristo. Entonces fuimos unidos con Cristo ¿cuándo? Fuimos unidos con Cristo cuando vimos la serie de Romanos 6, en su muerte, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Cuando Él murió, nosotros estábamos muertos ahí. Cuando Él se levantó de los muertos, nosotros levantamos el Evangelio mismo esto. Fuimos unidos ¿cuándo? Cuando creímos que Él murió. Nosotros morimos. ¿Acaso no sabéis esto? Dice creo que Pablo en Romanos 6, cuando cuando Él murió, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué no sabéis eso? Dice. Entonces cuando morimos, y cuando Él murió nosotros morimos, estábamos en Cristo. Debes creer con la fe. Cuando Él se levantó, te levantaste a vida nueva. Te ha dado vida nueva. ¿Eso cómo se hace?
como hablamos de la epistología cristiana, bueno, por la medio de la fe, debes creer. Como decía Agustín, primero creo, después entiendo. Después creo y después empiezo a buscar la información que la Biblia me dice, pero debo creer eso, que la Biblia dice eso, y estamos unidos. Entonces esta unión está así. ¿Cómo sucede esta unión que estamos ahí? Bueno, por la muerte, y la muerte, la resurrección, y Él tiene vida. Si tenemos vida, si Él tiene vida, nosotros tenemos vida. Si no, estás muerto en delito y pecado. Por eso que da frutos malos: celos, ira, enojo, contienda, todo lo que aparezca ahí. Entonces es importante estar unido vitalmente con Jesucristo, y solamente así es que la persona, podríamos decir, va a poder dar esos frutos que aparece ahí. Todo esto lo estuvimos viendo hace mucho tiempo, sobre lo que estar unido con Cristo. ¿Qué es esto, estar unido con Cristo? Bueno, implicaba también lo que es un cambio legal. Antes estábamos mal ante con Dios. El estar unido con Cristo, esto es importante. El estar unido con Cristo implica un cambio legal. Dios te justifica. Por consiguiente, ¿cómo voy a dar fruto? Bueno, porque una vez que entendés el Evangelio, has sido justificado, de la mano va a venir algo que se llama santificación. Santificación van a ser fruto. Pero si no fuiste justificado primero, no entendiste que el estar unido no es guardar mandamientos. Es el creer en el Evangelio primero. Creo en el Evangelio, no debes hacer nada, creer en el Evangelio. Una vez que crees y sos justificado, tenés vida, vas a poder andar sobre esos mandamientos que Él te dice, pero por un resultado de tener vida. A medida que vas aprendiendo las Escrituras, vas a ir caminando, y cuando lo pongas en funcionamiento, vas a ver que vas a empezar a dar fruto de los que Dios manda, los frutos frutos del Espíritu. Tengo más de esto, pero ya lo hemos hablado hace un tiempo. Lo voy a dejar ahí solamente esto sobre la unión, porque el tiempo va corriendo, y aunque tenemos bastante tiempo, no quiero abusar del tiempo. Voy a seguir hablando. Espero entonces que haya quedado en claro todo esto, lo que es la unión con Cristo. Antes de que siga, ¿por qué hablé todo esto? Porque todo lo que voy a hablar ahora era importante que yo estableciera esto, porque si no van a creer que estar con Cristo, como Él dice, guardad mi mandamiento, un nuevo mandamiento, y todos van a creer que estar con Cristo y permanecer en el amor es amar las personas, ahora debemos amar, debemos guardar. No es eso. Cristo ya hizo todo. Nosotros creemos, y por la fe estamos unidos a Él, y por estar unidos a Él es que podemos andar en vida nueva. No es que solamente porque yo debo guardar las cosas. Ahora nosotros podemos permanecer en Él, someternos a su palabra, pero por un resultado de que tenemos vida. La vid y la rama, entonces, es una ilustración de nuestra vida cristiana. Esto nosotros nos debe fortalecer para seguir y darnos fuerza. No se desanimen, porque si Él tiene vida, nosotros tenemos vida. Entonces es importante que entendamos lo que el Señor lo que nos está mostrando ahí. Permanecer en mí, dice. Entonces solamente aquellos que están en Cristo pueden dar esos frutos que las Escrituras nos muestran. ¿Qué frutos? Bueno, voy a ir avanzando un poco. 5:20. ¿Me podría avisar para que cuando quede más un poco? Sí. Los frutos que nos muestra es el fruto del Espíritu: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra cosas tales no hay ley. Entonces, ¿qué sucede? Solamente los que están en Cristo pueden dar estos frutos, ¿viste? Los frutos del Espíritu, dice, no los frutos míos, los frutos del Espíritu. ¿Qué Espíritu? Que vino a morar dentro de nosotros, es que nosotros vamos a dar esos frutos, los frutos. Entonces es importante, si está en Cristo, examinarnos nosotros si estamos dando estos frutos, porque si no, lejos de Él nada podemos hacer. Entonces es importante que estemos dando los frutos al estar unidos con el Señor. Voy a seguir hablando un poquito más. Habla un poco que quería aclarar, que no me da tiempo de hablar, pero que dice que en el versículo número...
creo que es en el versículo número, si permanecéis en mí, pedid, quería aclarar algo. Cuando hablamos estuvimos hablando, yo creo que la tercera vez que voy a decir esto, pero no me voy a cansar de decirlo hasta que nos quede en la mente. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado y permanecer en mi amor. Si me guardé mi mandamiento, permanecer en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezca en su amor. Habríamos hablado de la relación entre el amor y la ley, un poco acá, cuando está hablando ahí, que el mandamiento ese que es nuevo manda, yo lo voy a explicar por arriba nada más, no es un nuevo mandamiento del amor, sino es el cumplimiento de la ley cuando nosotros amamos, en el sentido, pero no se cumple cuando amamos. En los audios anteriores yo lo aclaré, no me da tiempo ahora porque me acaban de anunciar que quedan creo que menos de 15 minutos, o sea, así que entonces el cumplimiento de la ley, podríamos decir, cuando nosotros amamos, pero el amor es cuando nosotros estamos cumpliendo la ley. Eso quería aclarar un poco, pero por razones del tiempo no me va a dar tiempo, así que voy a ir avanzando un poco más a lo largo del poco tiempo que ya me queda, ¿no? Entonces, no hay mayor... él sigue hablando que que los ama. Voy adelantando un poco por cuestión del tiempo, no sabía que se iba a cortar así. Él habla una parte de que él es su amigo. ¿Qué es eso? No sé si han tenido amigos ustedes algunas veces, pero yo cuando tenía amigos le contaba todas las cosas, compartíamos las mismas cosas. La idea es esta, que si Jesucristo es verdadero tu amigo, vos vas a compartir la misma música con Cristo. No vas a estar escuchando, cumbia nena, cumbia nena, escuchando heavy metal, escuchando música que te hablan de hacer cosas. Y eso es lo que sucede. Al estar unidos con Jesucristo, vamos a dar esos frutos de ahí. Es importante que quede esto en nosotros, porque el estar unido con Cristo, y Cristo, si Cristo es nuestro amigo, vamos a compartir las mismas cosas que Jesucristo comparte. Entonces, otra de las cosas que muestra Cristo, que Cristo, cuando vos tenés un amigo, vos le contás todas las cosas a tu amigo, las confidencias. Bueno, Cristo a no todo le ha contado, a ellos los apartó y le contó, a otros le hablaban parábolas. Una pregunta, ¿el tiempo como 10 minutos me queda más o menos? Ok. Entonces voy adelantando con los 10 minutos que me quedan. Gracias. Voy adelantando un poco las consecuencias de estar con Cristo para ir redondeando. Los resultados de estar con Cristo, por razones del tiempo, voy a tener que cortar y me va a quedar mucho material afuera. Primero voy a aclarar algo. Los resultados de otro fruto de estar con Cristo es traer persona a Cristo. En Romanos 16:5 dice que el peneto es amado mío, quien era el primer fruto de Acaya. En Juan 4, versículos 35 al 38, no sé si se acuerdan, muestran a Jesucristo un contraste entre la cosecha material y la espiritual. Uno de los frutos también, que nosotros también, aparte de los frutos que tenemos que dar, frutos espirituales de una vida en Cristo, es que Dios nos pide también frutos de cosecha de almas. Traer frutos para Cristo, como muestra en Juan 4, de la samaritana, que dice, ustedes conocen el tiempo, bueno, yo los mando a cosechar a aquellos que otros estuvieron sembrando, para que tengamos gozo en Él. El resultado de estar con Cristo también es que el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué nos va a aborrecer? Porque en Juan capítulo que tuvimos capítulo 3, que estuvimos viendo hace tiempo. Me voy avisando cuando quede un minuto o dos también, porque así puedo ir cerrando. En Juan capítulo 3, creo que era el versículo número 17, dice así. Que a Jesucristo lo habían aborrecido, o sea, Jesucristo lo habían aborrecido. ¿Por qué? Porque Él cuando Él vino, Él manifestó, o sea, estoy parafraseando, Él manifestó, o sea, el pecado de ellos. Y a causa de eso, ¿qué pasó? El mundo, ¿qué pasó? Lo aborreció. Uno de los resultados de estar en Jesucristo es que el mundo nos va a aborrecer. Ahora,
Voy a ir cerrando con esto por razones del tiempo nada más. Tengo en mi mano un gran libro que me ha acompañado hasta lo largo casi de todo el tiempo. 10 minutos me quedan. Gracias. A lo largo de toda esta época es un libro que se llama El Libro de los Mártires. Es un libro que lo tengo hace muchísimo tiempo. No me da tiempo, pero si ustedes ven, van a ver la vida de Esteban, Jacobo, Felipe, Mateo, Jacobo, Matías, Andrés, Pedro, Pablo y Tomás, y muchos de ellos, como por seguir a Jesucristo, como murió Pablo ahí con Bernabé, Simón, cada uno de ellos dieron su vida. ¿Por qué? Por el estar unido con Cristo, el mundo te va a aborrecer. Pueden ver a Esteban como el primer mártir por estar por Cristo. Es un resultado que el mundo nos va a aborrecer, el mundo, el sistema de cosas de Satanás, porque no quiere saber nada con el Señor Jesucristo. Entonces va a ser una consecuencia que muchos de los que estaban se van a empezar a alejar, se van a empezar a apartar. Pero Él dijo que iba a permanecer contigo, el único amigo y el Espíritu Santo. Dijo que Él iba a mandar al Consolador, dice en la última parte ahí, donde que Él nos va a mandar al Consolador, Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, es bueno que consideres, o que consideren aquellos que dicen que están con Cristo, y no es para hacer lo que se sientan mal en el sentido, sino que de verdad que está en juego su salvación, más allá de todo. Entonces, está la salvación de nosotros en juego. Y aquellos que de verdad no están unidos a Cristo, hoy es un tiempo donde las personas pueden arrepentirse y pedirle por favor que el Padre lo inserte, lo ponga, como dice Romanos 11 en el olivo, lo ponga ahí, por medio de la fe, el arrepentimiento, que se arrepiente y venga. ¿Qué fruto puedo dar? Si no das en Cristo, da el primer fruto. Es el fruto de arrepentimiento para estar y permanecer en Él. Por razones del tiempo vamos a ir cerrando y vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos aprender de la unión vital que estamos con Jesucristo, Señor. Esto no es por nuestra fuerza, no es por estar guardando mandamiento, Señor, sino, Señor, por la obra y el nuevo pacto que Él cumplió y obedeció en su muerte activa, su vida activa, su vida pasiva en la cruz. Le agradecemos, Señor, porque usted nos ha dado fe, nos ha dado arrepentimiento, Señor. Usted nos ha empezado a podar y a trabajar, a cortar, Señor, y sacar cosas para que estemos dando frutos, Señor, para usted. Y los frutos no son por nosotros por la razón de estar obedeciendo por medio de obras, sino por aquel que, Señor, que hizo todo, Señor, y por estar en Él, Señor, que podemos llevar frutos, Señor. Le pedimos, Señor, que siga trabajando en nuestras almas, Señor, para que podamos llevar frutos espirituales en nuestra vida, no solo eso, sino que también frutos de alma, Señor, que vienen a Cristo. Le agradecemos, como siempre, decimos amén. Amén.